días, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí presentes. Como siempre, mi nombre es Cristina Ruiz y soy responsable de la organización de este espacio desde el área de comunidad colaborativa, un espacio que está dirigido pues a quienes forman parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar conectados y los invitamos a que por favor nos hagan llegar sus comentarios a través de el chat de este webinario. Entonces, y que nos digan, por favor, desde dónde se están conectando, el nombre de su organización, el nombre de su organización, su nombre y desde dónde nos están siguiendo. Mm. También doy la bienvenida tanto a Laura Regis como a Lorena Chora. Muchísimas gracias por estar aquí y hacer de este espacio un espacio inclusivo. Como ustedes saben, el día de hoy el tema que nos une en este foro CEMEFI de agosto es midiendo lo que importa, herramientas claves para evaluar el impacto social. Y pues este siempre ha sido un tema álgido dentro de las organizaciones de la sociedad civil y es por eso que constantemente lo estamos tocando. El día de hoy vamos a tener las presentaciones de Isabela Amaro de Relative Impact, quien es pues es un despacho, una empresa que se dedica a apoyar con pues con procesos de medición a diferentes instituciones. Y tenemos a tres grandes organizaciones, bueno, tres organizaciones que nos van a presentar sus casos. Nosotros mapeamos que son organizaciones que ya cuentan con un proceso y que han estado trabajando, ¿no? con la medición de impacto. Entonces nos van a hablar sobre qué herramientas usan, cómo lo hacen. Y obviamente, pues hablar de los éxitos, pero también de estas oportunidades, ¿no? Que ellos han encontrado en el camino de la medición. Tenemos a Ángel José Solís Domínguez, quien es fundador de Cuculmat. También tenemos a Luis Carlos Sánchez Díaz, gerente de monitoreo, evaluación y generación de conocimiento de Youthbuild México. Y Gabriel León Barragán, quien es director general de Mayama AC. Todas organizaciones con diferentes causas y con pues diferentes realidades, diferentes tamaños. Entonces, pues esto esperemos que pueda enriquecer el espacio. Adicionalmente, queremos decirles que, como siempre, contamos con dos espacios de chat dentro de pues, de este seminario. Y uno es, pues bueno, para los comentarios generales. Sin embargo, los invito a que si ustedes cuentan con una pregunta muy específica hacia alguno de nuestros ponentes, lo puedan hacer a través de el chat de preguntas y respuestas, que este es un chat que es mucho más fácil para nosotros de estar, digamos, organizando, ¿no? Para dar un orden a las preguntas. Así que los invitamos a participar, por favor. Ya vemos que tenemos, ya son más de 200 personas conectadas y vemos que hay organizaciones de Ciudad de México, de Sinaloa, hay de Chiapas, también tenemos a organización, tenemos de Jalisco, tenemos de Sonora, Coahuila, Puebla, Guanajuato, ¿no? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, a todos los leo y nos da muchísimo gusto que haya representación. Tenemos también de Baja California, de Baja California Sur, en fin. Les saludo a todos, tengo de Chihuahua, así que bueno, muchas gracias por estar acá y la verdad es que a mí me gustaría que ya pudiéramos comenzar
con, con las presentaciones. Yo les pediría a Gabriel Luis Ángel que pudieran apagar cámaras y le doy la bienvenida a Isabela Amaro, quien nos va a presentar, pues, digamos, la parte un poco más teórica y presentación Ujú. de herramientas para la medición de impacto. Isabela, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Cristina, y gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy les vengo a hablar de distintas herramientas que le pueden servir a sus organizaciones y les vengo a hablar de un enfoque desde la idea de la descolonización del impacto y cómo podemos tener prácticas de medición de impacto más inclusivas y pues desde esta metodología de la descolonización. Bueno, hoy me presento y les digo antes de todo, Sawubona. Sawubona significa yo te veo en Zulu, que es uno de los idiomas principales de Sudáfrica. Y empiezo con esto, primero porque Relative Impact nace en Sudáfrica y ahorita les compartiré un poquito más sobre quiénes somos y qué hacemos, pero también porque yo te veo tiene un significado más allá de ver a la persona física. Tiene un significado para decir que entendemos el contexto de la persona y reconocemos que esa persona viene de un camino y tiene una historia. Entonces, pues hoy me presento y les digo que yo los veo, porque creo que es muy importante empezar con esta ideología de la presentación. Entonces, bueno, Saubona, yo soy Isabela y trabajo para Relative Impact desde Guadalajara, Jalisco. Como les comentaba, Relative Impact es una organización que tiene sus orígenes en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y empezamos trabajando gracias a bueno, entendiendo la necesidad de organizaciones para comunicar, crear un idioma para comunicar el impacto entre principalmente donantes y los receptores de fondos y poder como crear este idioma en común. De un lado, uno de nuestros fundadores viene de la parte corporativa y del otro lado venimos del sector público, con proyectos de desarrollo en comunidades. Entonces, parte de lo que hacemos es servir a organizaciones con propósito en su camino para generar un impacto económico, ambiental y social significativo. Es decir, apoyamos desde a organizaciones de la sociedad civil hasta empresas que quieran tener un impacto social. Y nos gusta hacer esto porque podemos tener una visión más amplia del panorama de impacto. También algo importante para nosotros es reconocer la historia de Sudáfrica. Una historia pesada en términos de la colonización y el racismo, y nos sentimos inspirados por las palabras de Nelson Mandela, que dice, lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de haber vivido, es la diferencia que hayamos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de la vida que vivimos. Para nosotros es muy importante vivir por estas palabras y que todo el trabajo que hagamos pues se centre en esto. Como ya les decía, nacimos en Sudáfrica, pero desde que comenzamos hemos trabajado en proyectos, la verdad, alrededor del mundo, en más de 50 países. Y hemos trabajado también con una diversidad bastante grande de organizaciones, desde organizaciones grandes con fundaciones como la NBA, hasta organizaciones pequeñas que quizás no conocerían, como Bell Group, que es una granja en Sudáfrica, granja con impacto social. Y bueno, toda esta experiencia y la diversidad de nuestro trabajo nos ha hecho entender que la verdad no hay una definición singular del impacto. Para cada organización, pues significa algo diferente y lo importante es poderlo comunicar y medir de una forma que le importe a las personas y al espacio o al contexto en el que se desarrollan. Esto nos ha guiado a entender el proceso de la descolonización y pues entender que la pobreza y la exclusión no son imperfecciones del proceso del desarrollo, sino que es parte de un sistema estructurado
y de un proceso estructural que, que ya existe. Entonces, es importante para poder, pues, trabajar con la pobreza, la exclusión y las imperfecciones eh, del mundo, es importante cambiar los sistemas que ya existen. Por eso, antes de comenzar con la idea de las herramientas para evaluar el impacto social, les quiero presentar esta idea de que entender el impacto social no empieza cuando decidimos evaluarlo. Empieza mucho antes. Si queremos evaluar de una forma que sea pues más inclusiva y que trabaje verdaderamente como reflejando el cambio en las comunidades, tenemos que empezar por entender a las comunidades en las que trabajamos de mejor manera y entendernos a nosotros. Por eso les presento esta primera herramienta, que es el análisis y mapeo de partes interesadas. Y ustedes me dirán, quizás ahorita, esto no tiene nada que ver ahorita con la medición de impacto, yo quería una herramienta más práctica, o sea, empezar a medir ya, pero la verdad, para poder hacer la medición de manera correcta, hay que empezar por entender qué vamos a medir y quiénes van a estar involucrados en este proceso de medición. Entonces, el desarrollar un análisis y mapeo de las partes interesadas en nuestra comunidad nos ayuda a entender las relaciones que existen y cómo estas dinámicas pueden contribuir a que el proceso de la medición de impacto sea un proceso de aprendizaje eh, colaborativo y continuo. Que las personas que estén involucradas vean este proceso como algo que les beneficia a todos y todas y todes y no como algo extractivo, algo que venimos a hacer y llevarnos los datos. Entonces empiezo por esto y la verdad, pues me gustaría motivar a todas las personas aquí a que empiecen con entenderse un poquito y a las personas, a las partes interesadas de su comunidad. Ya que entendemos esto, hay que definir el impacto que queremos ver y darle sentido a esta complejidad, porque cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de problemas que vemos en las comunidades, pues muchas veces son parte de un sistema, como ya mencioné, y puede ser algo complejo. Entonces, nosotros representamos esta idea de darle sentido a la complejidad con esta imagen de cables todos hechos bola y el mapa de la Ciudad de México con el metro, porque podemos intentar mapear nuestro viaje del impacto que queremos tener y como vemos, puede haber muchas rutas para llegar al mismo lugar. Entonces tenemos que definir nosotros qué ruta queremos tomar y cómo queremos tomarla. Para hacer esto, nosotros les presentamos un modelo de impacto que muchas personas quizás ya han escuchado hablar de distintos modelos de impacto. Nosotros creemos que uno de los mejores es la teoría del cambio porque nos ayuda a verdaderamente crear este mapa de forma visual entre las actividades que hacemos como organización y nuestras metas de impacto que queremos tener en nuestro entorno o lo que queremos ver como cambio en nuestra comunidad. Y bueno, ahorita si tienen más preguntas sobre cómo desarrollar una teoría del cambio, podemos pasar a eso, pero seguiré enseñándoles algunas herramientas y al final podemos ver. Si quieren poner en el chat quienes ya conocen de la teoría del cambio o si tienen dudas, por favor, hagan eso. Y bueno, les presento la idea de la teoría del cambio porque es importante saber cuál va a ser nuestro proceso y qué queremos, cuál es el viaje que queremos tomar, para poder medir en cada paso del camino si vamos por el camino correcto. Y por eso diseñamos una brújula que nos ayuda a guiar el camino. Entonces, a mí me gusta usar esta metáfora del viaje, o bueno, la analogía del viaje, porque vemos el impacto como un viaje. Y al crear una brújula, podemos ir viendo si vamos en el camino correcto. Y esto ya sería nuestro marco de medición de impacto. Pero como vengo diciendo, estas cosas, bueno, estas herramientas que les menciono son como distintas fases que podemos ir implementando y no todo tiene que ser de un día para otro, pero es importante tener un panorama completo de la medición para poder llegar a este punto del desarrollo de indicadores. Porque ya que tenemos nuestro mapa, podemos ver, ok, si queremos ver este resultado, ¿qué es lo que tendría que medir yo para ver este resultado en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, aquí empezamos a desarrollar indicadores, pero no solo por el desarrollo de indicadores,
para tener métricas, sino para que en serio esté conectado a lo que queremos ver pasar en la comunidad. Y bueno, el IMF, como le decimos en Relative, el marco de medición de impacto, define los datos e indicadores necesarios para medir resultados clave y demostrar el impacto de forma sistémica. Utiliza indicadores estandarizados o personalizados, alineados a distintos niveles de resultado, como desarrollos intermedios, y pues sí. Entonces, algo que les quiero comentar aquí es que es muy importante, si pueden, desarrollar este marco con sus partes interesadas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Al desarrollar un marco de medición de impacto, también hay que desarrollar un plan para cómo vamos a recolectar estos datos, porque está muy padre decir, queremos, no sé, medir cierto indicador, pero si no tenemos forma de medirlo o si la verdad no le importa a la comunidad con la que trabajamos, va a ser muy difícil conseguir esa información y poder explicar nuestro impacto. También es importante empezar a pensar en la recolección de datos desde que estamos desarrollando los indicadores, porque muchas veces nos quedamos atorados con el miedo a empezar, ¿no? Que decimos, wow, ¿cómo voy a medir todo este impacto que sí tenemos y que queremos ver a largo plazo? Pero podemos empezar por lo que podemos recolectar ahorita. O sea, empezar por ver cuáles son los resultados en corto plazo y de ahí ir viendo a mediano y a largo plazo. Entonces, esto nos ayuda a tener un plan de recolección de datos para ver quién es responsable del seguimiento, con qué frecuencia vamos a recolectar estos datos y poder crear un plan que sí sea algo fácil de implementar para la organización o quizás no fácil, pero factible. Ahora les presento 3 lineamientos claves para la medición de un marco de medición participativo. Como ya he dicho a través de la presentación, es súper importante poder hacer de este proceso algo participativo y que no se sienta extractivo. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, primero, mide lo que importa. Y para medir lo que importa, hay que preguntarnos cómo podemos hacer que esto se trate de la comunidad. ¿Cómo puede esto beneficiarnos a todos y a todas y a todes? Entonces, para esto es importante conocer a los actores claves y sus necesidades. Creo que a veces también tenemos, bueno, quizás como organizaciones, hay mucha presión de donantes para el reporte de impacto y podemos balancear estas presiones externas de lo que tenemos que reportar con lo que le importa a la comunidad comunicar del impacto que está pasando. Y para eso vemos cómo podemos alinear los indicadores que desarrollamos de manera interna con indicadores globales. Y ahorita voy a pasar a eso también. Luego, importa cómo, cuándo y quién mide. Entonces, este concepto nos invita a platicar de cómo vamos a desarrollar las herramientas de medición de impacto para que funcionen para todos y todas, sin sentirse extractivas. Y cómo podemos convertir la recolección de datos en un proceso colaborativo y de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser de valor para una comunidad es sentir que el proceso de recolección de datos sirve para dar su opinión sobre los programas que están viendo en la comunidad, no para que los estén evaluando a, para que estén evaluando a la comunidad. Hacerlo un proceso de colaboración y para poder mejorar lo que se está implementando. El tercer punto es que debemos de medir lo mismo de la misma forma. Es decir, hay que observar el cambio a lo largo del tiempo y para poder ver cómo están cambiando las cosas, pues hay que medir pues nuestros indicadores de la misma forma. Claro, es importante que si un indicador no está funcionando, podemos cambiarlo, sí, pero hay que ser transparentes en el proceso de medición y nos va a servir mucho medir de la misma forma para poder aprender. Luego pasamos al análisis del impacto, que quizás eh, podría parecer como que es algo que vamos a hacer después de que estamos viendo el impacto, pero es algo que tenemos que considerar desde el proceso de la medición de impacto y cuando empezamos a desarrollar esta estrategia. Entonces, unas preguntas claves que nos gusta hacer es, ¿qué resultado ocurre? ¿Es positivo o negativo? ¿Es importante para las personas que lo viven o el planeta? Y luego, ¿quién? ¿Quién vive este resultado? Aquí regresamos otra vez a conocer las partes interesadas.
qué tan desatendidos estaban respecto al resultado, cuál era su contexto, cuánto ocurre del resultado, cuántas personas, cuánto cambia, cuánto dura, cuál es la contribución de la organización al resultado y comparado con si hubiera pasado de otras formas y cuál es el riesgo de que este impacto no ocurra como planeamos o de que no ocurra y punto. Y algo muy clave que me gustaría recalcar aquí es la idea de contribución y no atribución. Creo que si empezamos a vernos a todos como parte de un sistema, nos podemos dar cuenta que las organizaciones están contribuyendo a un cambio que vemos, pero es muy difícil atribuirnos este cambio. Y claro, muchas veces sería bueno, o sea, o sería más fácil poder decir, quiero decir que mi organización hizo que pasara esto, pero en sí hay tantos factores, especialmente midiendo el cambio social, que es muy difícil verdaderamente poder medir este cambio. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que tener estudios con un grupo control para poder en serio comparar. Y como somos personas y estamos trabajando en lo social, sería muy difícil tener este grupo de control. Entonces, nos gusta, pues, impulsar a que las organizaciones vean su trabajo como una contribución más allá de una atribución del trabajo que ellos hacen. Ahora paso a unos ejemplos de estos marcos de medición en acción. Primero tenemos este ejemplo de Palm Beach Venture Philanthropy en Florida, que es una comunidad con la que hemos trabajado en Florida, que ha sido históricamente desatendida y tenía una gran desconfianza hacia intervenciones externas y estábamos trabajando con una organización local que quería invertir en otras organizaciones locales, o sea, una organización local de Florida que quería invertir en organizaciones locales de la comunidad, para mejorar los procesos y poder mejorar la vida, la calidad de vida en la comunidad. Pero para poder invertir, se dieron cuenta que primero tenían que ganar la confianza de la comunidad. ¿Y cómo iban a hacer esto? Bueno, trabajando juntos, nos enfocamos en desarrollar las capacidades locales de las organizaciones, porque ya había varias organizaciones o OSCs que trabajaban en la comunidad y que venían de la comunidad. Entonces nos pusimos a trabajar juntos, todas las organizaciones, para ver cómo podíamos crear un proceso de rendición de cuentas y cuáles eran las necesidades verdaderas de la comunidad y qué era lo que ya se estaba haciendo con estas organizaciones locales. Entonces, primero, pues nos pusimos a aprender de la comunidad, claro, y a comunicarnos con organizaciones ya dentro de la comunidad. Luego nos enfocamos en desarrollar confianza con la comunidad y los logros fue que creamos herramientas de medición compartidas y procesos colaborativos y sostenibles, porque la comunidad puede como compartir sus datos para decir si están pasando los procesos que ellos quieren ver, o sea, si las intervenciones están teniendo el impacto que desean o no. Entonces es un proceso colaborativo donde las personas de la comunidad, al crear herramientas, pues, de medición compartidas, pueden dar ese reporte de lo que está pasando y no solo se siente como si llegó alguien y les está evaluando lo que está pasando en la comunidad. Aquí tenemos otro ejemplo y este habla más de la medición a la donación. Entonces, este es un ejemplo de Sudáfrica, de una organización que se llama Grow Educare, que fue una de las primeras organizaciones africanas en aplicar el marco de 5 dimensiones de impacto. Estas son las 5 preguntas claves que les enseñé hace unas diapositivas. Y bueno, el resultado de esta colaboración fue crear credibilidad, fortalecieron la confianza con donantes y aliados al usar un marco este, sin dejar ir lo que le importa a la comunidad como de medición, sino que han estado analizando su impacto con un marco global también. Luego, esto ha llevado a financiamiento y crecimiento al tener pues más visibilidad por ser la primera organización africana en aplicar este marco, lograron acceder a más recursos para ampliar su trabajo en las comunidades. Luego, utilizaron esta evidencia para mejorar y adaptar sus programas.
ya que pueden analizarlo pues de manera continua y que tienen un marco para el análisis, pueden mejorar sus programas. Y finalmente vieron un cambio en liderazgo, ya que ellos se convirtieron en un referente en África en medición participativa del impacto y en la aplicación del marco de 5 dimensiones del impacto, que es un marco global. Y bueno, el impacto en general fue que pudieron mejorar sus capacidades para medir lo que importa, comunicarlo y sostener su crecimiento como organización. Entonces pueden ayudar a más organizaciones, seguir mejorando. Y bueno, ahora abro el espacio para preguntas. Me di cuenta que no podía ver el chat por estar compartiendo la presentación. Entonces me voy a enfocar a ver si puedo verlo ahorita por si una pregunta. Mm, mm, mm. Muchas gracias. Y sí, con mucho gusto podemos compartir la presentación, especialmente si quisieran tomar notas. Este, Acá hay una pregunta sí, muchas gracias. de, bueno, es un comentario. Olga Lidia Núñez dice: la teoría del cambio articula como una intervención, eh, articula cómo una intervención genera resultados deseados, integrando a los stakeholders en el diseño y la evaluación del proyecto. Su éxito depende de la participación activa de estos actores y del uso de indicadores claros que midan insumos, procesos, productos, resultados e impactos. Esta herramienta facilita la toma de decisiones basada en la evidencia y mejora continua. Aquí había otra de Roberto Flores de Proempleo que dice: ¿cómo es sentirse o que sea extractiva? Muy buena pregunta. Y primero, muchas gracias, Olga, creo. Olga Lidia, creo que es la del comentario. Sí, muchas gracias por explicar un poquito más el concepto de la teoría del cambio. Si quieren ingresar a nuestra página web en relativeimpact.com, tenemos también unos esquemas que pueden ayudarlos a empezar a definir su teoría del cambio y es totalmente gratuito. También lo pueden ver en nuestro LinkedIn. Entonces, esa es una manera muy fácil de comenzar el proceso de desarrollo de la teoría del cambio. Este, y ahora paso a la pregunta de cómo es sentirse o que sea extractiva la medición. Bueno, les comparto. Digamos, un ejemplo puede ser ir y tener procesos en una comunidad, o sea, tener programas en una comunidad y luego cada año tener que preguntarle a la comunidad con una encuesta cómo han vivido el cambio. Pero esto puede ser como puede hacer que se sienta de forma extractiva porque le están pidiendo datos a una comunidad, especialmente si ha sido desfavorecida, que quizás ya han dado. Quizás ya saben ellos que tienen problemas en la comunidad y quizás no tienen ganas de participar porque los datos no son para la comunidad. La información que va a salir de este estudio se siente como algo que no es parte de ellos, ¿no? Entonces, eso es que se sienta extractiva la medición del impacto. ¿Me doy a entender un poquito más? Eh, Hay, Daniela, dice: es un caso de que tengas en México con alguna organización pequeña. En realidad, ahorita vamos a presentar el caso, no te preocupes. ujú, Isa Gutiérrez, ¿hay alguna plantilla que se pueda usar? ujú. La plantilla que tenemos en Relative Impact, les comparto el nombre en el chat. Este, a ver, denme un segundo. Y de hecho, si está bien, voy a contestar algunas otras preguntitas y ahorita eh, que pueda les comparto la página web que Dice: ¿qué tenemos. pasa o cuál es tu experiencia cuando no se tienen los mismos indicadores a lo largo de la intervención? Sí, con mucho gusto. Creo que si no tenemos los mismos indicadores, pues es muy difícil medir el cambio a través del tiempo. Como decía, hay cambios que vemos a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, y no estamos midiendo todo al mismo tiempo. Por ejemplo, hay intervenciones que tienen un cambio muy a largo plazo, pero podemos ir midiendo cosas ahorita. Entonces, si medimos eso ahorita y luego lo medimos en 5 años, podemos intentar ver el cambio que se ha visto en la comunidad. ¿Y qué pasa si no?
pues quizás es más difícil ver este cambio y es más difícil poder comparar, pero también puede haber razones por las que cambiamos los indicadores. Solo es importante ser transparentes de por qué. ¿Por qué no estaba funcionando? Quizás porque nos dimos cuenta que era muy difícil recolectar los datos, pensamos que todos querrían participar o pensamos que nuestro equipo podría, pero no se puede. Entonces, también es válido y no es ningún problema en sí, sino es adaptarnos y compartir estas adaptaciones. Veo otra pregunta. ¿En qué parte de lo que nos presentaste podemos ubicar la descolonización? La descolonización viene desde la idea de que estamos intentando trabajar desde la comunidad para medir el impacto y eh, no traer marcos foráneos a la comunidad en sí. Por más que nosotros, claro, somos una organización que ha trabajado en muchas partes del mundo, nos enfocamos en co-crear estos marcos de medición con las comunidades locales, que creo que es lo más importante en este proceso de la descolonización, que muchas veces vemos el impacto todavía en cómo existen las dinámicas políticas globales y cómo los que dan fondos, como vimos con USAID, pues definen exactamente cómo tenemos que compartir el impacto, cuando pues el impacto puede tener una definición distinta para la organización. Y claro, para conseguir fondos es importante quizás alinearnos a eso, pero ¿cómo podemos alinearnos y no caer en tener que, en medir solo eso, sino enfocarnos en cómo balancear estas eh, dinámicas de poder que existen en la sociedad? No sé si eso queda más claro, Olivia. Roberto, veo otra vez, ¿cómo sugieres que se use el monitoreo para que no sea extractivo? ¿Cómo ha sido tu experiencia al atribuir un cambio de causa social sin tomar el impacto de otras ONGs o instituciones? Al atribuir un campo, normalmente, bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia al atribuir un cambio? Nosotros principalmente no trabajamos con la idea de atribución, trabajamos con la contribución. No nos gusta, pues pensamos que vivimos en un sistema, pues, y no trabajamos con esta ideología, por eso lo menciono. Y luego, ¿cómo sugiero que se use el monitoreo para que no sea extractivo? Pues viene de cómo desarrollamos el monitoreo, lo que les vengo a presentar. Viene de cómo conocemos nuestra posición dentro de la sociedad en la que trabajamos y cómo integramos las voces de personas que quizás no tengan el espacio normalmente para compartir su voz. Entonces, para que no sea extractivo, es involucrar a estas personas en para ellos qué es el cambio, preguntarles a sus comunidades al medir el marco como mm, bueno, al desarrollar el marco, ¿qué es el cambio que ustedes quieren ver? Y sí, espero que eso sea útil. No quiero tomar mucho tiempo porque sé que también hay otras personas que quieren compartir. Entonces, Cristina, ¿tú qué opinas? Tenemos hasta 10:40. Ah, ok, perfecto. Bueno, veo otro comentario. Como sector de salud, tenemos que cuidar la privacidad de los pacientes. ¿Tienes algunos indicadores que no afecten la confidencialidad médico-paciente? Ahorita, como si me pongo a pensar directamente, no puedo pensar en un indicador, pero creo que es un tema que podemos tratar viendo como, pues, los indicadores que hemos eh, hecho y con lo que nos hemos alineado globalmente también, desde nuestro trabajo, pero así como decirte en este instante, este indicador, no. Creo que el proceso debe ser ver qué es lo que existe, hacer un poco de investigación de cómo se está midiendo en el sector y, pues empezar por ahí es lo que yo te recomendaría. También, algo que quería mencionar que puede ser muy importante es pues sí, que al considerar a los distintos actores, em, claro que puede tardar un poquito más de tiempo, pero si lo hacemos de esta forma, podemos tener un marco más robusto em, y
Por favor, pon en pantalla figura 3 círculos entrelazados. Ok, podemos tener un marco más robusto y que en serio podamos medir, qué es lo que nos importa también mucho a nosotros. Regreso. Esta imagen nos enseña cómo nosotros trabajamos y cómo vemos la medición del impacto, porque lo vemos como medición y gestión del impacto, como la creación de sistemas dentro de su organización para que sea un proceso continuo de aprendizaje y no solo un proceso de una intervención en un punto en el tiempo. Entonces, en el verde pueden ver Impact Management and Measurement, luego que es el impacto y la medición y su gestión, luego la movilización de recursos en naranja y luego la comunicación estratégica en azul. Y pues estos nos ponen en el centro al impacto porque todos se conectan en la evidencia, relaciones y la rendición de cuentas con los grupos de interés. Y todo esto está en otro círculo más grande con el desarrollo de capacidades para su equipo. Entonces, así es como nosotros vemos el sistema de medición y de aprendizaje para la gestión del impacto. Había dejado de compartir mi pantalla principalmente porque no podía ver el chat. Isabela, yo te ayudo. Entonces, gracias. Em, ¿qué, qué herramientas se aplican para medir en concreto? En concreto, podemos utilizar distintas herramientas. Podemos utilizar encuestas, como ya lo había mencionado. Solo es cómo esta encuesta puede ser un sistema de retroalimentación para la comunidad, más que un sistema de dinos, qué es lo que le está pasando porque necesitamos tu información, sino que se sienta como algo colaborativo. Importa cómo desarrollamos esa encuesta. Y esta puede ser una encuesta eh, con preguntas abiertas o cerradas. Entonces, pues hay una variedad de encuestas que podemos hacer. También hay distintas prácticas muy innovadoras como community walkthroughs, que son, si están trabajando en una comunidad, pueden decirle a, no sé, si hay un grupo de liderazgo en la comunidad o personas que se unan para caminar en la comunidad y que platiquen de los cambios que han vivido. Entonces, dan una caminata por la comunidad y hay una persona que está escribiendo y tomando notas, que esa puede ser otra opción. Este, y también otra opción que se me ocurre que hemos estado desarrollando desde Relative Impact es se llama círculos de conocimiento, Wisdom Circles, y es una práctica que hemos desarrollado en colaboración, de hecho, con Ángel, que está aquí presente de Cuculmat, para platicar, y bueno, quizás Ángel les platica un poquito más de esto, entonces no voy a platicar todo, pero esta es una práctica que ayuda en la co-creación de soluciones y ayuda a que las personas entren al espacio. Es como un focus group, pero entrando a un espacio de una forma más relajada y hacerlo desde una idea de co-creación, no desde la evaluación, de que los estamos evaluando a todos ahí. Entonces, esas son algunas ideas de cómo podemos medir el impacto. Hemos visto herramientas también que sirven muy bien, como encuestas en WhatsApp, porque muchas personas usan WhatsApp, entonces es más fácil a que les manden una hojita. O si la comunidad no usa WhatsApp, pueden ir en persona. O sea, la verdad es que hay herramientas que se pueden desarrollar para cada comunidad, pero lo importante es que se desarrollen para la comunidad. Entonces, sí, espero que Eh, eso sea útil. ¿Cómo podríamos generar algunos indicadores de corte cualitativo para medir el impacto? Ok, pues sí, esa es una muy buena pregunta también. Para desarrollar los indicadores, tenemos que empezar con cuál es el cambio que queremos ver. Como ya había mencionado, al tener una teoría del cambio o mínimo una estrategia de cómo queremos ver el cambio, primero tenemos que establecer qué es lo que nos gustaría ver en el corto, mediano y largo plazo, y de ahí podemos desarrollar como eh, la, la brújula de este cambio, que son los indicadores. Entonces, digamos que em, no sé, queremos ver más plantas en nuestra comunidad. Nuestra actividad es plantar más árboles y este es un ejemplo muy, muy básico, ¿ok? Entonces, plantamos más árboles y un indicador cualitativo podría ser qué tan verde percibe la comunidad
este, el espacio en el que viven. Entonces, ok, queríamos ver más plantas, queríamos ver esto, ahora podemos preguntarle a la comunidad qué tan verde se ve el espacio, pero porque ya sabemos qué es exactamente el impacto que queremos ver. Si no lo relacionamos al impacto, podemos estar midiendo mil y un cosas sin que la verdad sea algo informativo para nosotros y para el proyecto. No sé si eso sirve como ejemplo, pero espero que sea un ejemplo un poco más preciso. ¿Alguna otra duda? Bueno, Recuerde cuál tienen. creo que podríamos ir cerrando. De todas maneras, en este momento vamos a tener a los otros, a las organizaciones para presentar sus diferentes casos. Muchísimas gracias, sí. Y cualquier otra pregunta, les comparto mi correo em, y pues podemos platicar después de la sesión también. Entonces, muchas gracias, Cristina. Muchas Y gracias, gracias por sus Isabela. De preguntas. todas maneras, te quedas acá para si hay alguna de las Sí, preguntas que se claro, quedaron sí, sí, sí. pero que nos ayudes a contestarlas directamente en el chat. Con Muchísimas gusto, gracias. sí. En este momento le doy la bienvenida a Ángel José Luis Domínguez, fundador de Culmat, quien ha estado trabajando con Relative Impact y para que nos un poco nos... Isabela, si puedes dejar de compartir, por favor. Y en este momento le doy la bienvenida a Ángel Solís para que nos em, haga este recuento, ¿no? De qué es lo que han estado trabajando para la medición, cómo ha sido esta historia en una organización pequeñita que estaba ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí, Bienvenido, Ángel. muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio de estar aquí. Estamos muy emocionados de poder ser parte de esta iniciativa. Déjenme compartirles mi pantalla y contarles un poquito de Cuculmat. Bueno, como ya platicaron un poquito, Cuculmat nace en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Yo también soy originario de allá. Y tenemos el propósito de empoderar a niños y jóvenes de comunidades indígenas para romper este ciclo de desigualdad de oportunidades, justo a través de la reconexión con nuestras raíces, pero sobre todo con la educación, la cultura y la tecnología, que son nuestros pilares. Y ahorita también les voy a compartir un poco más. Y tenemos la visión de preservar y revitalizar las tradiciones y conocimientos ancestrales de todas las culturas originarias, o bueno, las que podamos alcanzar en México y Latinoamérica, ¿no? A pesar de que trabajamos desde 2017 en varios proyectos, realmente creo que los últimos 3 años han sido como nuestra evolución como organización. Contándoles también un poquito de mi historia personal, este es un proyecto que yo inicié antes de iniciar la universidad y bueno, gracias a él pues obtuve una beca, me gradué de la universidad y ahora me dedico al 100% a este proyecto que es mi pasión y es pues lo que me lleva todos los días a hacer lo que hago. Entonces, ¿por qué nace Cuculmat? Nacemos como respuesta, primero que nada, a una educación desigual que está desvinculada con las raíces culturales. Si bien sí existen algunas herramientas o libros en algunas escuelas bilingües, estas herramientas no terminan de conectar del todo con las raíces culturales. También existe muchísima marginación en comunidades indígenas alrededor, no solo de San Cristóbal, sino pues en todo México y bueno, creo que en Latinoamérica, en ámbitos como la educación, la economía y la tecnología, ¿no? Pues está presente esta brecha digital que excluye tanto juventudes, tanto del presente como de oportunidades para el futuro, y tenemos esta pérdida acelerada de lenguas y saberes ancestrales. También parte de mi historia personal es que mi abuelita, bueno, todos mis abuelitos son de una comunidad indígena, de San Andrés Larráinzar, y todos dejaron de practicar su lengua indígena porque se mudaron a San Cristóbal. Entonces, en esa práctica, pues mis papás tampoco pudieron aprenderla y yo pues tampoco tuve la oportunidad de ser parte como de esta herencia cultural, ¿no? Entonces ahí surge esta iniciativa, también con la necesidad de un nuevo modelo educativo regenerativo que nos conecte con esta identidad comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos diferentes actividades. Impulsamos desde la preservación y revitalización de culturas originarias mediante educación, tecnología y experiencias comunitarias que empoderan justo a las nuevas generaciones. Realmente el proyecto inició con tal cual materiales didácticos para enseñar en las escuelas y a partir de ahí hemos desarrollado herramientas pedagógicas con enfoque intercultural,
facilitamos círculos de sabiduría, talleres creativos, promovemos el uso de lenguas y saberes ancestrales, a través de diferentes eventos y formamos líderes culturales con identidad y visión transformadora. Que creo que algo que lo que mencionaba Isa hace un momento es ese enfoque de justo trabajar con la comunidad. Entonces nos dimos cuenta que para ampliar nuestro impacto debíamos darle el poder a las comunidades de tomar, digamos, las riendas de su destino, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a formar estos líderes culturales, darles las herramientas para que ellos formen también pues, el cambio que quieren ver en su comunidad. Estos son los programas que tenemos actualmente, nuestras principales iniciativas, que son Embajadores Culturales. Es un programa que lanzamos anualmente y del cual, bueno, se les da capacitación a los jóvenes que aceptamos y al final publicamos algo. El año pasado fue la primera edición y publicamos un libro en donde contamos las historias de estos jóvenes y cómo están transformando sus comunidades a través de redes de sabiduría de la milpa, por ejemplo, o poemas en lenguas indígenas o rescate de tintes naturales, entre otros. Tenemos laboratorios de tecnología en donde llevamos herramientas tecnológicas como lentes de realidad virtual a comunidades indígenas cercanas a San Cristóbal. Tenemos lo de los círculos de sabidurías, que es una herramienta de introspección y conexión con las personas con quienes queremos trabajar, ya sea un grupo, un equipo de trabajo, por ejemplo, una comunidad en donde quieren implementar una iniciativa o inclusive pues algún foro como este, ¿no? También se podría realizar. Y sobre todo también los materiales educativos, que son como pues el pilar, digamos, de nuestras actividades. Los proyectos que tenemos, por ejemplo, son, pues sí, los juegos de mesa que tenemos, que enseñan, por ejemplo, matemáticas mayas y en lengua tzotzil a través del juego. Las experiencias de realidad virtual, que son viajes inmersivos a la cosmovisión y arquitectura maya. Y programas de robótica que vamos a iniciar también para comunidades indígenas. Tenemos lo que ya les había mencionado de embajadores culturales, poquito de lo de tintes naturales y arte indígena y los círculos de sabiduría. Pero aquí me gustaría hacer una pausa, contándoles tal cual esta pregunta, ¿no? De cómo medimos, o cómo medíamos el impacto. Realmente este es un slide que era de nuestra presentación del año pasado, de 2024, y la quise dejar así y nada más cambiarle el título de a cómo medíamos el impacto, ¿no? Así se veía nuestra medición de impacto, pues, el año pasado, ¿no? Les digo que a pesar de que venimos trabajando desde 2017 en un montón de actividades, realmente no nos habíamos percatado de todo lo que estábamos generando. Y nuestras métricas de impacto, como mencionaba en la presentación anterior, Isa, pues eran muy enfocadas a temas cuantitativos en cuestión de cantidades. Por ejemplo, nos enfocábamos a cuántos materiales habíamos distribuido, nos enfocábamos a cuántos habitantes habíamos alcanzado, en cuántas comunidades estábamos presentes, en cuántas lenguas indígenas teníamos los materiales, con cuántas alianzas contábamos y eso, ¿no? O sea, mucho del enfoque era justo hacia cuánto y cuánto y dejábamos muy de lado una parte muy valiosa que es como lo que aprendimos en este proceso, de darnos cuenta de cuál era el verdadero impacto a través de eso, ¿no? O sea, qué pasaba después de, por ejemplo, donar nuestros materiales didácticos, o qué pasaba después de que un niño viviera por primera vez una experiencia de realidad virtual, o qué pasaba cuando le dábamos cursos de robótica a una escuela, por ejemplo. Entonces ahí es donde empezamos justo a darnos cuenta del verdadero impacto y de la necesidad de no solo medir como métricas cuantitativas que son para reportes o que sí son importantes también para acercarnos a fondos, para acercarnos a, no sé, iniciativas globales o inclusive para simple transparencia de datos, pero no solo enfocarnos en eso, sino enfocarnos en pues todo el cambio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este es un slide también, les digo, del año pasado, de 2024, y se veía así, ¿no? Como en el último año impactamos a más de 500 niños que han sido beneficiados directamente y provenientes de tantas comunidades y actividades en tantos lugares. Pero eso realmente no comunicaba, pues, lo que estábamos haciendo. Entonces, aquí, este slide es como de transición y les quiero compartir ahora el proceso que hemos vivido con Relative Impact, que justo, pues, es una organización que conocimos también este año y a partir de la cual empezamos a transformar nuestra visión del impacto y también llegó en un momento clave porque si bien, de nuevo, teníamos
todos estos años de experiencia, aún no estábamos constituidos legalmente como una ONG. Entonces, en este año, que es trascendental para nosotros, pues empezamos el proceso de formar nuestros estatutos legales, nuestra acta constitutiva, empezamos a definir todo eso y tener una teoría del cambio como base para pues armar nuestros estatutos, pues fue un cambio total, ¿no? Entonces, bueno, esta slide les digo que es como de transición para contarles esa experiencia de qué pasa después de Relative. Y a continuación les voy a compartir un poquito de la teoría del cambio que desarrollamos justo con el equipo, ¿no? De Relative. Y está en inglés porque, digo, parte del equipo global de Relative estuvo involucrado, entonces pues estuvimos trabajando en ella, pero déjenme contarles más o menos cómo va. Entonces, si se dan cuenta, les platiqué un poquito de cómo medíamos el impacto muy de manera cuantitativa y ahora tenemos estos cinco, digamos, caminos de impacto o metas de impacto, que son nuestra brújula, digamos, de hacia dónde queremos llevar nuestras actividades y nuestro cambio social, ¿no? Entonces, realmente esto nos ha ayudado muchísimo, como no tienen idea, tanto justo para, pues, definir cuál es nuestro portafolio de experiencias, soluciones, lo que ofrecemos a la comunidad para establecer los estatutos legales también de nuestra AC y empezar también a darnos cuenta de la estructura organizacional que necesitábamos en el equipo, ¿no? También es un equipo pequeño, somos máximo 10 personas, entonces tener esta guía visual también de cómo están distribuidos nuestros proyectos nos está ayudando a delegar tareas, a delegar responsabilidades, a establecer estas metas de en qué tiempo se deben de cumplir cada una de las actividades para alcanzar nuestras metas de impacto, ¿no? Y también entender que es un proceso y no algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Entonces por ahí les estoy compartiendo, pues sí, cuáles son nuestras metas de impacto que tienen que ver con el liderazgo cultural, con la preservación de lenguas indígenas e identidad indígena, también la parte de empoderamiento a través de la tecnología, innovación comunitaria y estabilidad económica y cultural, ¿no? Que sea sostenible con el tiempo. Entonces, para cada una de estas metas de impacto, Relative Impact nos ayudó a diseñar desde cuál es la actividad, digamos, semilla que detona todo el cambio, hasta cuáles son cada uno de los resultados que deberíamos ir buscando, para justo alcanzar nuestra meta. Y esto fue un proceso de co-creación. Nosotros tuvimos sesiones en donde decíamos como que, ok, hacemos esto y es mucho de la pregunta, no sé si les ha tocado ejercicios en donde preguntas mucho, ¿y por qué? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto? Y entre más veces te preguntas por qué haces lo que haces, más profundo puedes llegar a la raíz de tu por qué, tal cual, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese tipo de ejercicios de decir, ok, yo hago esta actividad pero al final me da este resultado inmediato, que luego me da este resultado a mediano plazo, que luego cambia esto en la comunidad a largo plazo, que es el cambio sistémico que queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, para cada una de estas metas de impacto fuimos desarrollando pues estos paths o estos caminos y, ajá, justo combinan, incluso algunos se combinan, algunos pues tienen repercusiones en otro. Y eso nos habla también justo como de la intersección de todas nuestras actividades y de cómo, pues sí, las actividades que hacemos, por ejemplo, en temas de robótica o de tecnología, pues también impactan en la parte comunitaria y en la parte de innovación y todo eso, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, porque creo que me quedan como 5 minutos, me voy a pasar a la parte de aprendizajes que también preparé para compartirles un poco de la experiencia tal cual. Entonces, yo resumí mis aprendizajes en 6 y se les voy a compartir aquí como, pues sí, a manera de cierre, ¿no? Entonces pasamos de contar números a contar historias de cambio. Entonces les digo, antes nos enfocábamos en indicadores cuantitativos, pero eso no responde la pregunta clave, ¿no? Que es, ¿qué cambia realmente en la vida de las personas y de las comunidades? Que es lo que decía, por ejemplo, Isa, ¿no? Al momento de realizar, por ejemplo, una caminata con las personas de la comunidad, no solamente ir escuchando, pues sí, ya impactamos a 10 niños, pero de escuchar qué ha cambiado en la vida de esos niños, ¿no? También la teoría del cambio como brújula, que nos permite ver la conexión entre nuestras actividades y el impacto, más allá de la inmediatez de un taller o una donación, que eso nos pasaba mucho, ¿no? Que decíamos,
ya donamos tantos juegos, ya donamos tantos lentes de realidad virtual, ya hicimos tal actividad y hasta ahí, o sea, muchas veces se quedaba hasta ahí de verdad nuestras actividades. Pero a raíz de todo este cambio, pues bueno, ya empezamos a ver pues qué más, qué sucede después, ¿no? Tenemos el impacto como un proceso, no como un resultado inmediato, ¿no? Y eso también nos ha permitido ir reconociendo que la transformación, pues no se mide en meses o en años, si ustedes quieren, así como en reportes de impacto anuales o así, sino se miden en procesos culturales y educativos que se van transformando y que van germinando con el tiempo, ¿no? Y estos, los últimos aprendizajes que hemos tenido resignificar el concepto de impacto también, ¿no? O sea, cuestionarnos las métricas tradicionales, que si bien sí sabemos que existen métricas que hay que reportar por transparencia, empezar a también integrar enfoques que reconocen la sabiduría ancestral y la regeneración cultural, así como el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, también tener la parte que sean de indicadores que reflejen la vida real, que sea recopilar esta información con relatos, con cambios en la percepción, con ese fortalecimiento que sucede en la identidad de los jóvenes con los que trabajamos, con la confianza que se genera en la comunidad o en los chicos o las chicas con las que llevamos a cabo los programas de embajadores, por ejemplo, y ver esas historias de cambio, ¿no? Y justo hacia nuestro primer reporte de impacto, que esperamos salga pues el próximo año, estamos en el camino justo de sistematizar todos estos aprendizajes en un solo reporte, perdón, que no solo muestre cifras como lo mostraba al inicio, sino que refleje justo el tejido vivo de estas relaciones, ¿no? Entre aprendizaje, transformación, conexiones con la comunidad, nuevas ideas que han surgido, pues sí, toda la transformación que sucede a raíz de esto, ¿no? Y bueno, ya por último, pues eso, les quería agradecer muchísimo por el espacio, compartirles un poquito de Cuculmat, la visión que tenemos, el gran trabajo que estuvimos haciendo con Relative, del cual estamos muy agradecidos también pues, por darnos esta brújula para llevar a cabo nuestra medición de impacto. Y ahí les dejo también mis datos de contacto en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto les puedo contestar. Y en este proceso, pues justo de crecimiento de una organización, creo que, pues sí, saber qué medir y cómo medirlo, pues es trascendental. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Voy a dejar de compartir y ver si en estos 2 minutos que quedan, alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Aquí los leo. Eh, Aquí están preguntando si tienes, o sea, cuáles son algunos de los productos entregables. O sea, también en algún momento vas a tener que realizar si tienes, o sea, apoyos, si cuentas con, pues, con donaciones, ¿no? O sea, tendrás que presentar en lo inmediato. em, Reportes cuantitativos y en el mediano largo plazo los reportes cualitativos, ¿no? Entonces, preguntan con cuáles reportes cualitativos, no, cuantitativos te quedaste. ¿Con cuáles cuantitativos? Pues realmente, Cualitativos y cuantitativos de los dos. sí, gracias. Como les comentaba, justo estamos armando nuestro primer reporte de impacto, digamos, de manera formal, porque a pesar de que en años anteriores hemos tenido apoyos económicos, realmente han sido apoyos que van dirigidos como a personas del equipo, como personas, no como organización. Entonces, así se ha mantenido el proyecto y ha sido pues autosostenible como pues como un colectivo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues dejamos varias de las métricas ahorita que estamos aplicando a fondos, a becas y todo eso, que tienen que ver justo, ¿no? Con el impacto de a cuántos niños estamos beneficiando, pero ya no solo quedándonos en cuántos niños, sino también ir más allá y decir, en el año escolar o en el ciclo con el que trabajamos con estos niños, vimos este cambio, se logró esta mejora, escuchamos estos comentarios, despertamos el interés de los niños en estos temas, se empieza a hablar de esto en la comunidad. Por ejemplo, algo que pasa muy seguido es que, o sea, por ejemplo, una de nuestras actividades con mayor satisfacción es justo lo de los lentes de realidad virtual, que si bien, por ejemplo, en la ciudad o inclusive en algunas comunidades, pues ya están dentro, el hecho de que algunos niños lo experimentan por primera vez empieza a detonar
conversaciones de temas que no se tocaban antes, ¿no? Sobre la tecnología, sobre que están en otro mundo, lo transportan a temas de la imaginación y otras cosas, ¿no? Entonces, sí, realmente mi respuesta es como dejamos los indicadores cuantitativos como estaban, o sea, estos, e integramos algunos extra, pero aparte integramos esta visión cualitativa de cuál es el impacto real que estamos generando, cuál es el trasfondo de todo eso. Veo por ahí varias preguntas, creo que no me va a dar tiempo de responderlas todas, Preguntas. Creo que pero están muy contentos de haber conocido este proceso y vamos a seguir con nuestros casos. Sin embargo, Ángel, muchas felicidades y muchas gracias por haber compartido tu experiencia. Yo te invito a que puedas seguir contestando las preguntas directamente en el chat para que, si lo puedes hacer de forma pública, para que quienes están siguiendo en el chat, o sea, puedan revisar también estas respuestas. Y pues nada, muchísimas gracias. Estaremos tocándote la puerta para que también formes parte de la comunidad CMF. listo. Gracias por la invitación y un gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues para nosotros es importante siempre como en un principio, pues en las mismas preguntas nos dijeron, bueno, ¿y cómo puedes llevar la parte teórica, la parte práctica, pero de organizaciones chiquitas para que veamos que realmente es accesible? Bueno, pues nosotros intentamos traer diferentes tipos de causas, diferentes tipos, tamaños de organizaciones para que vean, para que muchos de ustedes puedan conectar con algunos de estos casos y que les pueda ayudar con ideas para la implementación, con este aprendizaje que nos llevamos para, ojalá y se pueda realizar algún tipo de cambio dentro de sus proyectos. En este momento me gustaría darle la bienvenida a Luis Carlos Sánchez Díaz, quien es gerente de monitoreo, evaluación y generación de conocimiento de YouthBuild México, que también es otra organización pues muy grande, ¿no? Es una organización que trabaja a nivel nacional, que es parte de una red internacional, que adicionalmente pues trabaja con organizaciones operativas, ¿no? En México, en fin, es un caso muy diferente al que acabamos de ver. Así que, Luis Carlos, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Cristina. Un saludo a todas, a todos y a todas. Es para nosotros un placer poder compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido desde Youthville, México. Nos comentaron que tenemos 20 minutos. Trataremos de irme más rápido para tener tiempo de preguntas y respuestas. El monitoreo. Luis, Luis, no sé, Lorena, ¿tú me escuchas? Sí, ok. Entonces es Luis quien se quedó pasmado. Vamos a ver si él puede regresar. Luis, si nos estás escuchando, quedaste pasmado en la presentación. Creo que lo acabamos. A ver, déjeme ver si. Me parece que se salió. Entonces, vamos a es- pues bueno, vamos a darle, le voy a dar la palabra. Gabriel, si tú estás por ahí y estás listo para presentar en lo que Luis regresa al foro, porque veo como que se salió. No sé si Sí, bueno, pues habrá tenido algún problema. Esperemos que pueda regresar pronto. Y en este momento, pues muchas gracias, Gabriel, por hacer este cambio. Gabriel León Barragán es director general de Mayama AC, es una organización que está basada en Guadalajara, Jalisco, y que trabaja con infancias.
También es una organización que forma parte de la comunidad CEMEFI y que tenemos mapeada con un buen proceso. A ver, ¿qué hago? Cuéntenme. Ya regresó Luis. No, pero creo que podemos seguir contigo, Gabriel. Oh, Mejor ya. sí, Sí, Luis, si para ti está bien, vamos a seguir con Gabriel y terminamos contigo. gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Es muy interesante escuchar los casos de evaluación de impacto de otras muchas organizaciones que viven en distintas realidades sociales y operan en distintos entornos. Muy agradecido de verdad por esta experiencia, porque además es un tema que nos gusta mucho compartir desde Mayama. Y bueno, pues les queremos platicar brevemente de qué es lo que nosotros hemos encontrado, cuáles han sido nuestros hallazgos, nuestros aprendizajes en este camino hacia la medición del impacto de lo que hace una organización como la nuestra. Primero, platicarles que quiénes somos, ¿no? Mayama es una organización que desde hace 15 años trabaja en la zona metropolitana de Guadalajara, en la atención de niñas, niños y familias que viven en contextos de alta marginación, de violencia, de exclusión social, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en donde en estos contextos, pues el acceso a los derechos humanos de la infancia, pues se ven comprometidos. Entonces, nuestra misión como organización, pues es contribuir a que niñas, niños y estas familias que viven en estos contextos tan complejos puedan desarrollar sus propias habilidades que les permitan superar las dificultades del entorno en el que viven y mejorar su propia calidad de vida, ¿no? En realidad, de lo que se trata en Mayama, pues es de trabajar desde el fortalecimiento de las capacidades humanas de las personas. eh, y bueno, pues en eso se ha centrado mucho el trabajo. Nosotros en el camino, pues hemos ido construyendo, al igual que otras organizaciones que nos platicaban, pues nuestra propia teoría del cambio, ¿no? Que parte de esta problemática de la que hablamos, ¿no? Este contexto de alta marginación, de violencia, de exclusión social, y cómo esto impacta en la vida de las personas, en concreto, en la vida de niñas, niños y adolescentes, y por supuesto también su entorno inmediato, que son sus familias, ¿no? Que al final del día, Mayama es una organización que tiene un enfoque en derechos de la infancia, y por tanto vemos el trabajo con las familias pues muy importante, al igual que con las instituciones públicas, con las instituciones del Estado mexicano, toda vez que ambas partes pues son garantes de los derechos de la infancia, y entonces de alguna manera pues sensibilizar a todos estos actores alrededor de las niñas, niños y adolescentes para Mayama también se vuelve un trabajo importante, clave y estratégico. Y bueno, también partimos de una serie de supuestos desde donde creemos que el actuar de la organización puede impactar, ¿no? No entro en demasiado detalle por cuestión del tiempo, pero con mucho gusto podríamos profundizar en las preguntas y en las respuestas. Mayama tiene un soporte teórico, metodológico alrededor de lo que hace, toda vez que lo que trabajamos es en el desarrollo de las capacidades humanas. Entonces, pues hay mucho que se ha hecho, que se ha escrito, que se ha dialogado, que se ha discutido, que se ha implementado en otros contextos. Entonces, partimos de esas teorías y de esos enfoques, pero también hemos definido cuáles son, digamos, los inputs de las personas que forman parte del trabajo que hace la organización, es decir, cuál es ese perfil de ingreso para poder entrar en nuestro proceso de trabajo, en nuestro modelo de atención, que ahorita lo voy a platicar. Y eso nos ha permitido definir cuáles son las estrategias y, por tanto, estas estrategias, cuál es el resultado en lo inmediato a través de un perfil de egreso que vamos a ir encontrando en las personas que participan, en este caso niñas, niños, adolescentes y familias. ¿Cuáles son los resultados, digamos, en el corto, en el mediano plazo
Y finalmente poder llegar a entender mejor cuál es el impacto social de lo que hace el modelo de atención de Mayama. Entonces, en términos generales, nuestra teoría del cambio está estructurada de esta forma, que es una forma muy general. Todo esto sucede en un territorio, por supuesto. Decíamos que trabajamos en la zona metropolitana de Guadalajara. En concreto, nosotros trabajamos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, que es un municipio que forma parte de esta área metropolitana, pero quienes conocen Guadalajara, pues quizás tengan una imagen de Tlaquepaque como este centro turístico muy bonito, en donde hay museos, en donde hay galerías de arte, en donde hay restaurantes. Realmente nosotros trabajamos en la periferia del municipio de Tlaquepaque, que al igual que en la Ciudad de México, pues es donde se han ido conformando estos cinturones pues, de exclusión social, desafortunadamente, y en donde pues el campo de acción es muy vasto y es muy amplio y hay mucho que hacer junto con las niñas, los niños y las familias que habitan en este espacio. También quiero decirles que estamos muy contentos porque justo en este año hemos terminado de construir nuestro centro de atención, que es un centro comunitario que se construyó en el corazón de esta misma comunidad en donde hemos trabajado a lo largo de 15 años con estas familias. Y esa es una decisión muy importante que surge después, durante la pandemia, en donde tomamos la decisión de estar dentro de la comunidad y formar parte del entramado de actores que forman parte de esta, pues para poder entender mejor la problemática a la que nos enfrentamos, poder conocer mejor a la comunidad, poder hacer partícipe a la comunidad en el trabajo que hace la institución y sobre todo darle más protagonismo a la participación de niñas, niños y adolescentes, pues en un proceso de construcción también de ciudadanía. Bien, entonces, dicho todo esto, Mayama ha formulado un modelo de atención que tiene 3 programas. Un primer programa que se llama Mi Desarrollo, en donde trabajamos en el desarrollo de las 10 habilidades para la vida que marca la Organización Mundial de la Salud, que son habilidades sociales, comunicativas, emocionales, cognitivas, para el desarrollo de una capacidad de agencia de estas niñas y estos niños, en donde haya una mayor participación, una mayor reflexión y una mayor acción de parte de ellas y ellos como agentes de cambio. Al mismo tiempo, de manera paralela, estamos trabajando con las familias de estas niñas y estos niños, fortaleciendo las competencias parentales de ellas y ellos para una crianza respetuosa, una crianza positiva alrededor de niñas, niños y adolescentes que permita acompañar, cuidar, proteger y pues estar de manera más sensible en el proceso de crianza de las niñas, niños y adolescentes con los que trabajamos. Y ese es el programa Mi Familia. Y un tercer programa es el programa Mi Comunidad, que es un programa que surge precisamente de nuestra primera evaluación de impacto, que ahorita les platico de ella, toda vez que en este contexto de vida de estas familias, de estas niñas y estos niños, desafortunadamente se suscitan diferentes situaciones que vulneran los derechos de niñas y niños y en ese sentido, pues la organización ha entendido que requerimos, la población también requiere un acompañamiento más cercano, más sensible para la restitución de estos derechos cuando estos son vulnerados. Y este es un acompañamiento dirigido a las familias en donde, por principio de cuentas, pues tratamos de parar la situación que está vulnerando algún derecho. Y posteriormente hacemos todo un trabajo de reflexión y acompañamiento para que estas familias desarrollen sus propias capacidades de autogestión para poder eventualmente acceder ellos directamente sin la necesidad de la organización, pues a la justicia, ¿no? A los procesos de justicia, que al final de cuentas también eso es un derecho que debe de estar, debe de prevalecer en la vida de todo ciudadano y ciudadana de este país. Entonces, lo que busca la organización, pues, es acompañar para construir esta autogestión en las familias y que eventualmente ellas puedan, además de sensibilizarse y reflexionarlo, pues también acceder a la justicia con sus propios medios. Y obviamente también ahí hay un trabajo directo con las instancias públicas, con las instituciones, porque
Nos toca de repente mediar con registros civiles para garantizar el derecho a la identidad, con escuelas o instituciones educativas para restituir el derecho a la educación. Nos toca también pues, cabildear mucho con la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Niños cuando estamos hablando de una situación de maltrato infantil, solo por poner algunos ejemplos, ¿no? Todo este trabajo del modelo de atención de Mayama sucede en un continuo de 4 años de trabajo. Y esto es muy importante porque entonces esto da pauta a cómo evaluamos esto que estamos haciendo y cómo de alguna manera podemos ir entendiendo cómo el proceso de Mayama logra tener una serie de resultados y una serie de impactos que pudieran bien atribuirse a lo que hace la organización. Entonces, en ese sentido, les platico que a través de esta matriz de evaluación que les comparto, en donde aparecen los 3 programas que acabo de platicarles, cada uno de estos 3 programas cuenta con herramientas de evaluación de monitoreo, evaluación de resultados y evaluación de impactos. Cada una de estas atiende a necesidades específicas. En el caso, por ejemplo, de los 3 programas, lo que nos interesa monitorear es la participación de los niños, de las familias en las distintas actividades de los 3 programas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es importante, para nosotros también es importante el tiempo de exposición de las personas en nuestros programas, pues para más o menos poder decir si algo de lo que estamos haciendo es atribuible a la organización, que es un poco lo que explicaba hace un momento Laura. Em, Además de eso, cada programa cuenta con una evaluación de los resultados que estamos obteniendo producto de la intervención que hacemos específicamente con cada programa. Por ejemplo, en el caso del programa de niñas y niños que se llama Mi Desarrollo, aquí lo que hacemos es evaluar el desarrollo de las habilidades para la vida de estas niñas y estos niños. Y esto lo hacemos con un instrumento que hemos desarrollado, es una escala de habilidades para la vida que contempla las 10 habilidades de la Organización Mundial de la Salud. Y es un instrumento de observación directa de conductas, de conductas de niñas y niños que realizan las y los educadores de Mayama con la intención de evidenciar esta adquisición de habilidades. En el caso de mi familia, lo que evaluamos es cómo se van desarrollando las competencias parentales para el ejercicio de una crianza positiva. Y esta es una evaluación, este es un instrumento estandarizado, es una prueba que ya existe y que está disponible desde la academia, que es la escala de parentalidad positiva, también conocida como E2P. Y esta es una entrevista, es una autoevaluación de los propios cuidadores primarios de niñas y niños sobre su propia ejecución en la crianza. Entonces es súper interesante porque no es lo que observa Mayama, sino más bien es la percepción de estas personas, de estos cuidadores, sobre su trabajo al estar criando a una niña o a un niño o un adolescente. Y en el caso de mi comunidad, lo que vamos evaluando es cómo vamos interviniendo en los casos de vulneración de derechos de la infancia, pero también cómo vamos cerrando de manera exitosa estos casos que estamos acompañando. Ahora, a nivel impacto, cada programa también tiene su propia métrica y sus propios indicadores. En el caso del programa de niñas y niños, Mi Desarrollo, evaluamos cómo esta adquisición de habilidades para la vida impacta en el desarrollo madurativo y emocional en niñas y niños. Y esto lo hacemos a través de una prueba muy conocida en el mundo de la psicometría, que es el test visomotor Bender. Es una prueba muy amigable para niñas y niños, incluso para niñas y niños que en estos contextos pues, presentan dificultades de lectoescritura, presentan dificultades o retos por el abandono escolar o por la ausencia o no participación en la escuela. Entonces, bueno, por eso tomamos esta métrica, este instrumento para medirlo. En el caso de mi familia, del programa Mi Familia, utilizamos una prueba que es la escala de funcionamiento familiar. Y aquí lo que medimos es, no solamente evaluamos primero, se autoevalúa el desempeño de quien cuida a niñas y niños, sino acá se evalúa todo el funcionamiento global de cada una de las familias para identificar si estamos alcanzando, las familias están alcanzando producto de este trabajo
la funcionalidad o si permanecen en algún grado de disfuncionalidad. Y por último, en el caso de mi comunidad este programa también ha adoptado el trabajo de implementación de proyectos para la vida en aquellos adolescentes que pasan durante 4 años en Mayama. Al final, estos adolescentes pueden recibir un último acompañamiento de parte de Mayama para la formulación, el diseño y la implementación de su propio proyecto de vida. Y este fue un hallazgo que encontramos producto de nuestra primera evaluación de impacto que condujimos hace ya algunos años. El modelo de evaluación con el que trabaja Mayama es un modelo, podemos decir, cuasi experimental, porque lo que hace la organización es que a partir de estos instrumentos que acabo de platicarles, establecemos una línea base en donde además de algunas de las métricas que acabo de platicar, también aplicamos un estudio socioeconómico para entender cuál es la realidad material de estas familias. Y cada año estamos aplicando estos mismos instrumentos de tal manera que podamos percibir cuáles son los cambios que se manifiestan a partir de esta línea base y año con año durante los 4 años de trabajo que hacemos con las niñas, los niños y las familias. Esto nos ha permitido pues construir información histórica del trabajo que viene realizando la organización, poder entender cuáles son las tendencias desde el punto de vista cuantitativo de la información y al mismo tiempo estamos monitoreando permanentemente pues la asistencia de las personas a nuestros programas, porque como decíamos, pues si no asisten de alguna manera a nuestros programas, pues es difícil poder atribuirse alguna de estos resultados de los que hemos platicado. Este trabajo lo arrancamos, este trabajo de evaluación del modelo de evaluación de Mayama lo empezamos hace 15 años, en el 2010 cuando nació la organización. De hecho, el modelo de atención de Mayama fue construido a la par de la construcción de este modelo de evaluación. Entonces, eso nos ha permitido generar un cúmulo de información muy importante, histórica, que en algún punto nos vimos en la necesidad de sistematizar todo esto y decir cómo vamos a analizar, cómo le vamos a entrar a esto, cómo vamos a tomar decisiones a partir de esta evidencia que estamos generando. Y eso nos llevó a la decisión institucional de desarrollar un sistema de información en el año 2017, que es el Sistema de Información Mayama, en donde, pues gracias a este sistema, hoy día controlamos, digamos, toda la operación del modelo Mayama, pero también las métricas en términos de monitoreo, de evaluación de resultados y de evaluación de impacto. Y este sistema pues también nos permite generar tableros, ¿no? Dashboards, los llamados dashboards, que nos permiten ver las tendencias y poder tomar decisiones a partir de estas evidencias que estamos formulando. Les comparto algunos de los resultados que al corte del 2023 hemos alcanzado y que todo esto ha sido gracias a este trabajo de sistematización, este trabajo de poder establecer este modelo de evaluación de forma sistemática, tratando de cuidar mucho el dato, tratando de poder capacitar y desarrollar capacidades dentro del propio equipo de trabajo, porque son nuestros educadoras y educadores quienes también participan en este proceso de evaluación. Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer en términos metodológicos, en términos de evaluación. Y todo este cúmulo de datos cuantitativos en el año 2018 nos surgió la pregunta de, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el sentido de acumular toda esta información cuantitativa cuando de lo que se trata, y es un poco de lo que han estado hablando aquí los compañeros, la compañera y el compañero, es también contar las historias, también entender las realidades, también darle voz a las y los actores que son más importantes en el trabajo que hace Mayama. En el caso de nuestra organización era darle la voz a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las familias que egresaron también del programa, a los adolescentes que se convirtieron, que en algún momento fueron niñas y niños y que participaron en el programa de Mayama, pero que después se convirtieron en adolescentes egresados y que tenían mucho que decir y que hablar y platicarnos y compartirnos
sobre su experiencia dentro de la organización y cómo esto ha impactado en su toma de decisiones, en su vida en general. Y por supuesto, otro actor fundamental para Mayama, pues fueron las y los educadores que han participado pues en el proceso educativo. Eh, y desde luego, pues eso nos ha llevado a contar las historias, ¿no? Mayama ha hecho distintas publicaciones en donde hemos tratado de compartir cuáles son las historias de las personas que ustedes ven en pantalla, que al final son las familias, las niñas, los niños, los jóvenes, que al final del día, pues es muy importante entender cuáles son sus mundos de vida, cuáles son sus tensiones, cuáles son sus principales temores, cuáles son sus deseos, cuáles son sus ilusiones, cuáles son pues sus proyectos que también están deseando impulsar y cómo todo eso pudiera estar vinculado desde su óptica al trabajo que realizó la organización años atrás con ellos. Entonces, esta evaluación de impacto tuvimos la oportunidad de construirla y de desarrollarla junto con la Universidad de Guadalajara y la publicamos también con apoyo del CONACYT. Entonces, aquí les quiero dejar el código QR para quien quiera descargar esta publicación. Es un libro que se publicó, que es todo el trabajo de evaluación. Y en realidad, pues como lo han platicado también Laura y nuestro otro compañero, nosotros lo que quisimos hacer de esta evaluación de impacto era poner a dialogar toda esta data cuantitativa que hemos producido, que hemos generado a lo largo de todos estos años, precisamente con la visión, con la historia, con las historias de vida, los proyectos de estos jóvenes, de estos niños, de estas familias. Y entonces el resultado de esto fue una evaluación mixta, que es un diálogo entre estos datos cuantitativos y los datos cualitativos, en donde pues tuvimos la oportunidad de hacer grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, observaciones directas del trabajo de los educadores y de las educadoras. En fin, fue un trabajo muy ambicioso. La verdad es que no hubiéramos podido haber hecho este gran esfuerzo sin la ayuda de la academia. Eso también he de decirlo y ese es uno de los grandes aprendizajes. Otras lecciones que aprendimos de esta evaluación de impacto que publicamos, pues fue la necesidad también de escuchar a la propia población, pues para la mejora continua del trabajo que hace la organización. Les explicaba hace unos momentos que producto de esta evaluación y de los hallazgos y de los comentarios y de las historias narradas por las familias y los niños, creamos este programa de Mi Comunidad, porque las familias y los jóvenes decían que sentían un vacío muy grande al momento de cerrar su participación en Mayama después de 4 años, y venía luego la pregunta de ¿y qué sigue en nuestras vidas? Entonces, a partir de esos hallazgos, fue como creamos este acompañamiento dirigido a los proyectos de vida de las y los jóvenes participantes en Mayama. Y pues esto es lo que a grandes rasgos quería platicarles, quería compartirles. Muchas gracias por la escucha y pues no sé si tengamos todavía un poco de tiempo para algunas preguntas. Sí, tenemos muy poco tiempo, pero sí, para medir el impacto, a ver, acá. ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones de impacto? Bueno, esa es una gran pregunta. Nosotros lo hemos hecho una sola vez en el 2018 y en el horizonte de Mayama hemos pensado volverlo a hacer. Sin embargo, pues se necesitan los recursos. Lo que sí les puedo decir es que para nosotros fue muy importante eh, hacer este acercamiento, este approach con jóvenes egresados, familias egresadas, eh, algunos años después de haber concluido su participación en Miami. Eso para nosotros es muy importante también un poco para poner a prueba qué tanta sostenibilidad tiene el trabajo que ha realizado la organización a lo largo de estos años. Entonces, era regresar una vez más a las vidas de estas personas, pero pues también eso se vuelve un reto porque finalmente estas familias, estas personas pues toman sus decisiones alrededor de sus proyectos de vida, algunos migran, otros se cambian de domicilio, entonces de repente es difícil contactarlos.
yo te diría, no hay una temporalidad específica para hacer una evaluación de impacto, pero sí creo que es importante dar ese tiempo, espacio, una vez que concluye tu proceso de atención, eh, para poder dar paso a una evaluación de esta naturaleza, ¿no? Y en el camino, pues puedes tener indicadores también de impacto que estén acompañando permanentemente el trabajo que tú haces, ¿no? Como es el caso de Mayama. Eh, mm, también dice que cómo se financia. O sea, ahorita hablando de esto, o sea, cómo financiaron ustedes el proyecto. Esa es una gran pregunta. Todo el recorrido que les platiqué ha sido el producto del financiamiento a través de distintas, algunas fundaciones de segundo piso, a través de colaboraciones con la academia, a través de consultores que nos han donado pro bono su trabajo. Entonces ha sido una construcción muy fuerte. Yo en algún foro precisamente con fundaciones de segundo piso, pues les cuestionaba a algunos de ellos por qué las fundaciones de segundo piso pues no se interesan en financiar este tipo de proyectos de evaluación de impacto, porque ciertamente requieren no nada más recursos financieros, requieren recursos o capacidades técnicas, requieren personas que puedan involucrarse en el proyecto parcialmente o de tiempo completo. Entonces es un esfuerzo muy grande para una organización, sobre todo para una organización del tamaño de Mayama, pero me imagino que para cualquier otra organización. Entonces sí es muy importante involucrar a múltiples actores en el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como una evaluación de impacto. Es difícil que una organización por sí sola pueda llevarlo a cabo con un cierto rigor, ¿no? Sí, yo recuerdo en algún foro de donantes que tuvimos la presencia, me parece que era la Rockefeller Foundation, que un representante dijo, era pues un donante hablándole a donantes, ¿no? Y entonces Ujú. les decía, señores, si quieren que las organizaciones midan impacto, tienen que fondear la evaluación de impacto. Por supuesto. Entonces, Y además tienen que ser proyectos multianuales, ¿eh? Porque también sí, pensar no sé, en un proyecto así en un año o en unos cuantos meses, generar un proceso de evaluación de impacto, híjole, es súper complicado. exacto. Pues yo creo que hay algunas preguntas, muchos son de felicitaciones, se percibe un gran trabajo multidisciplinario, precioso proyecto, felicidades, gracias por compartir. Gracias. Eh, Dice, ¿nos pudiera compartir brevemente cómo utilizan organizacionalmente el sistema de información y cómo lo desarrollaron? Yo creo que Sí, ya con esta podemos cerrar, porque con esa así que terminamos, es sí, de otra acuerdo. presentación, otra ponencia. Bueno, nuestro sistema de información es un CRM, pero que nosotros desarrollamos hace 8 años con el acompañamiento de una empresa especializada en este tipo de plataformas. Eh, lo más interesante del desarrollo de nuestro sistema es que en realidad no es que sea una plantilla ya creada, ¿no? Digamos como una plataforma ya parametrizada y lista para usarse como hoy en día hay muchos CRMs en el mercado, sino que con este proveedor básicamente lo que él hace es entregarte un lienzo en blanco y tú empiezas a diseñar, digamos, modularmente cómo los programas están relacionados y vinculados entre sí. Y dentro de cada programa, cuáles son los módulos o los campos de información que te interesa levantar. Y después viene un trabajo fuerte de parametrización, es decir, algunos de estos campos son de opción múltiple, otros campos son abiertos, otros campos son de respuesta sí, no. Por ejemplo, en el caso de las bitácoras, desde donde controlamos el monitoreo de los programas, pues son campos abiertos en donde las educadoras de Mayama, pues literalmente llevan una bitácora y registran las incidencias de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo interesante, arduo. Yo les sugiero acercarse con especialistas en este tema. Hay mucho de eso ya en el mercado.
pero ha sido un caminar muy interesante porque al día de hoy nuestro CRM nos sigue dando para seguir creando cosas, nuevos módulos, nuevos campos. Cuando creamos un nuevo programa, construimos a la par su propio módulo de evaluación, de seguimiento, de monitoreo. Entonces, eso, tener ese campo abierto, ese lienzo en blanco, ha sido un verdadero hallazgo para nosotros. Muy bien, Gabriel, pues muchísimas gracias por tu Gracias a ti. presentación. Yo creo que estamos justo cumpliendo esta parte en donde diferentes organizaciones con diferentes tipos de madurez, con diferentes perfiles, están realizando estos procesos. Muchas gracias por haberte conectado, gracias por el esfuerzo. Sé que vienes desvelado, bueno, Gracias. desmañanado, y mucha suerte en tu evento aquí en Ciudad de México. Gracias. Si tienes unos minutitos, hay algunas personas que están todavía preguntándote cosas aquí. Si tuvieras oportunidad de contestarles directamente en el chat, te lo agradeceremos. Claro Y que en sí. este momento le doy la bienvenida a Luis Carlos Sánchez Díaz, gerente de monitoreo, evaluación y generación de conocimiento de Youthville México. Una disculpa porque hicimos este switch, pero bueno, espero que ya la conexión esté estable. Muchas gracias, Luis, por estar acá. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Es una disculpa por los inconvenientes técnicos. Pues bueno, les contaré un poco cuál es la actividad que realizamos desde Youthville México, en donde justamente trabajamos para acompañar a personas jóvenes oportunidades, es decir, a personas que tienen una capacidad y son resilientes, pero por una cuestión de barreras estructurales, ya sea porque no pueden trabajar ni estudiar o porque se encuentran en trabajos precarios, no pueden desarrollar el potencial que tienen. Entonces, desde Youthville México estamos haciendo la implementación de nuestro programa que se llama Jóvenes con Rumbo, que justo trata de brindar apoyo integral a las personas jóvenes oportunidad para construir espacios seguros y también para acercarlos a una inserción de trabajo y que potencialicen sus capacidades y habilidades socioemocionales. Esto es un poco de los resultados que tuvimos en el último año, en el 2024. Acompañamos a más de 2.600 personas jóvenes oportunidad en los siguientes modelos que tenemos en Youthville, México, en una cobertura en 9 estados, en 28 municipios y con más de 50 sedes. Me paso a la parte del monitoreo y evaluación y aprendizajes que realizamos desde Youthville México, en donde justo la misión del Comité MEL es fortalecer la toma de decisiones y el impacto de las acciones de jóvenes oportunidad mediante procesos colaborativos sistemáticos de monitoreo y evaluación de aprendizaje. Esto que nos ayude justo a que las personas jóvenes y poder medir el impacto que tenemos en estrategias de capacitación, inserción educativa y laboral. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que nosotros nos hemos implementado dentro de el monitoreo y evaluaciones desde Youthville México? Es primero, generar conocimientos para comprender los contextos socioeconómicos de las personas jóvenes oportunidad. En segunda instancia, implementar instrumentos para medir la eficacia de los programas y las acciones. El tercero, desarrollar una interfaz que permita recabar, analizar y visualizar resultados de impacto. En cuarto punto, capacitar equipos operativos en el uso de los mecanismos de medición y evaluación. Y por último, facilitar los mecanismos de reporteo a donantes e instancias financiadoras. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es un poco el proceso que realizamos desde Youthville y que creo que ha tenido interés en la discusión. Primero, codiseñamos esta estrategia MEL a partir de un comité que se encarga de definir los indicadores y las herramientas que van acorde a las necesidades de la organización. Es decir, en un primera instancia, generamos la teoría de cambio para tener un marco común de resultados y saber de qué manera todos estamos en el mismo radar. El segundo paso es alinear el marco común de resultados a un plan estratégico de implementación de Youthville. Posteriormente, la construcción colaborativa de indicadores agregados, lo cual nos llevará a un paso 4, que es la definición y presentación
de una hoja de ruta MEL, que es, o sea, que significa qué, cuándo y cómo medir. Después, la presentación de las herramientas de recolección de información, cuáles van a ser los tiempos de aplicación y las preguntas frecuentes que analizamos para tener líneas base, líneas intermedias, líneas de salida y líneas de trayectoria. Por último, el desarrollo del sistema MEL a través de un CRM, que en este caso es Salesforce. Y en séptimo lugar, el proceso de recolección de información. Y por último, el desarrollo y presentación de tableros y visualización de los datos. Este es como el caminito y no está a veces tan lineal, sino a veces también por eso tienes que retornar para volver a verificar algunos de los marcos comunes y de los indicadores que probablemente se tengan que presentar. ¿Cuál es el ciclo de datos y que a lo mejor esto les puede ayudar a las organizaciones para comprender cómo lo pueden hacer en el futuro si es que no lo hacen? Tenemos 3 etapas. La primera, la recolección de información que se sustenta en Form Assembly, que es un sistema de generación de encuestas digitales. Es una serie de indicadores que las hacemos tanto para las organizaciones miembros de Youthville como también a la parte de Going Ciudad de México, que es, somos parte como socio ancla. Después también tenemos una serie de indicadores que provienen para analizar el análisis sociodemográfico y económico de las personas jóvenes a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que surge del INEGI. Y por último son los indicadores y la construcción de este CRM que va hacia Salesforce. Todo esto se almacena y se gestiona desde Salesforce y posteriormente se visualiza a través de un Power BI que en breve se los mostraremos. Esto es la forma en cómo visualmente esa trayectoria que les mencionaba se visualiza. Tenemos condicionantes dependiendo, como mencionaba el compañero en la intervención anterior. Es un lienzo en donde tú vas analizando qué es lo que quieres ver. En este caso, tenemos condiciones desde monitorear redes sociales, páginas web, las plataformas que implementamos, actividades territoriales y de promoción y también los programas operativos de forma interna. Entonces, aquí vamos viendo la capacidad que tenemos de las organizaciones y de cuáles son los diferentes programas que estamos implementando. Y también otro de los ejemplos para que los puedan ver es las convocatorias, cómo vamos monitoreando las convocatorias. Vamos teniendo funnels en donde vamos haciendo preregistrados, que son las personas jóvenes que tienen un interés en ser parte de los programas que implementamos. Después, preregistrado significa que ya hicieron un segundo cuestionario en donde se les preguntaron cuestiones socioeconómicas para ver si eran aptos para ser parte del programa. Después ya tenemos un proceso de inscritos, que son las y los jóvenes que arrancaron siendo parte del programa, y por último, los graduados. Y tenemos pendiente, estos son resultados que estamos realizando en este año, tenemos pendiente que se agrega hacia abajo, la parte de personas insertas en empleo o de reinserción a educación. Entonces, pues algo que nos gusta es pues, tener esta parte fundamental de línea base y de línea de salida que nos va a ayudar a tener un espejo de cómo iniciamos y cómo vamos finalizando. Y si dentro de eso como grupo focal, ver cuáles son los cambios en las trayectorias y dinámicas de su vida. Esto nos ayuda también a tener un componente de año, un componente trimestral, un componente de cortes, de organizaciones, promedios de edad, residencia de los jóvenes, cuando las tendencias de cuándo se están inscribiendo. Entonces, rescatar, y creo que uno de los aprendizajes importantes de este tipo de dashboards es construirlos de acuerdo y con base a las necesidades que tienen las organizaciones siempre y cuando se haga uso de los datos, porque si no podemos recabar muchísimos datos, pero al momento del análisis, si no tenemos un sentido y un porqué
de recabar datos, pues son cuestiones meramente anecdóticas. Me paso a la parte de los aprendizajes y recomendaciones que creo que es algo que desde mi posición como gerente de monitoreo y evaluación a mí me hubiera gustado tenerlo y que creo que es recabar este tipo de aprendizajes y recomendaciones. Lo hemos venido desarrollando a la serie del mismo Comité MEL, pero también de unos talleres que realizamos, que empezamos a impulsar este año, en donde en conjunto con otras organizaciones que trabajan con personas jóvenes, hemos recabado cosas para pues, los pros, los contras, los retos a los que nos enfrentamos constantemente en la medición y evaluación. Y que justamente dentro del MEL, que es Monitoring, Evaluation y Learning, siempre desde UTB decimos la parte de Learnings, que es aprendizajes, debería ser la más importante, porque creo que todo es perfectible y a veces también nos podemos equivocar en la forma en que monitoreamos y que creo que esto nos ayuda a no tener los mismos errores o que si alguna organización ya pasó por algún proceso complejo, pues también compartirlo para no tener que experimentar. Este es un decálogo y es parte, en breve también estaremos haciendo esta presentación pública del decálogo de buenas prácticas para la mención y evaluación de impacto para jóvenes oportunidad. El primer punto es poner a las y los jóvenes al centro. Creo que es algo común que se ha desarrollado a lo largo de este conversatorio. Sin las personas, sin las comunidades al centro, no se puede tener una forma de tener indicadores y medición de impacto. Dos, escuchar antes de medir. Esto implica rebotar aprendizajes con las comunidades para saber cuáles son sus trayectorias, cuáles son sus sentires, cuáles son sus prácticas y aprendizajes que han tenido a lo largo de los procesos. El tercer punto, diseñar indicadores en colectivo. Creo que esto nos ha ayudado muchísimo también para romper con una lógica de trabajo individual por organización. A veces sabemos que tenemos comunidades o sujetos de intervención a los cuales son idénticos en muchas organizaciones, entonces diseñar estos indicadores nos ayuda muchísimo para solucionar y también generar herramientas que ayuden de forma colectiva. Cuatro, adaptar herramientas a los contextos, como mencionaba al inicio Isabela, no todas las herramientas ni los instrumentos se pueden implementar desde hacia las mismas comunidades y hacia los mismos territorios, entonces sí debemos de adaptar de acuerdo a las necesidades. El quinto, que era el que ya mencionaba previamente, dar sentido a los datos. El dato por sí mismo no habla, sino que tenemos que saber el por qué queremos ese dato y qué queremos encontrar con ese dato. El sexto, incorporar lo cualitativo como evidencia. Nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones, tanto instancias financiadoras como donantes, pues no se le da el suficiente valor a la parte cualitativa, pero que desde Youth Build México nos hemos dado cuenta que si no contamos las trayectorias de vida, no podemos dar cuenta de este impacto sistémico que muchas veces es una frase que se ocupa muchísimo en los últimos años. El impacto sistémico no se puede evidenciar solamente con datos, sino con historias de vida. El séptimo, hacer del seguimiento una práctica continua. Sabemos que, y nos hemos dado cuenta con colegas que llevan la parte de monitoreo y evaluación en la parte probablemente más aburrida y más tediosa, pero que si no hacemos del seguimiento una práctica continua, no sabemos si estamos dando cumplimiento no solamente a los donantes o instancias financiadoras, sino a la misión y visión de las mismas organizaciones. Esto nos lleva a que tenemos que fomentar la cultura del aprendizaje como una parte constructiva y crítica de nuestro proceso. No podemos tener indicadores si no retomamos de forma contextual y de forma previa también histórica a lo que se ha hecho bien, a lo que se ha hecho mal y a lo que se debe de modificar.
Esto me lleva al noveno punto, compartir las buenas y entre paréntesis y malas prácticas entre pares. A veces pensaría que las organizaciones siempre tenemos buenas prácticas y somos muy exitosos y desde una posición personal a veces aprendemos más desde las malas prácticas y desde lo que no nos ha funcionado. Y el décimo punto es vincular la evaluación con decisiones estratégicas. Esto nos ayuda a que año con año tengamos un recorte de cuáles van a ser, digámoslo así, desde Youthville México desarrollamos una metodología de OKRs, cuáles son esos objetivos de aprendizajes para semestralmente, anualmente o en el mediano o largo plazo. Para que esto funcione y creo que es también una carta a pues para que tengamos un fortalecimiento de los sistemas y de los comités o de las áreas de monitoreo y evaluación, necesitamos estos 5 puntos que consideramos valiosos desde Youthville. Uno, revalorizar la importancia del monitoreo, evaluación y aprendizajes en las acciones operativas de las organizaciones. A veces es esa parte que eh, poco es atractiva o poco se le da el valor, ¿no? Entonces creo que es valorizar. El segundo, sí, tener recursos económicos y capital humano que se dedique sí o sí exclusivamente al monitoreo, evaluación y aprendizaje de las organizaciones. El tercer punto es tener políticas institucionales que establezcan la obligatoriedad del monitoreo y evaluación en proyectos y programas. Cuarto punto, la inversión de donantes y organizaciones en herramientas y sistemas de recolección de datos, lo cual pues nos va a ayudar a fortalecerlo y también es un llamado a las personas que se dedican a las fundaciones, a las donantes, a que establezcan criterios para dotar un parte de los financiamientos que se dan a las organizaciones al fortalecimiento de las capacidades de las herramientas. Y por último, potencializar el aprendizaje colectivo. Entonces, generar este tipo de espacios, tener talleres, tener conversaciones, generar grupos de discusión, creo que nos va a ayudar a poder tener herramientas y aprendizajes para el fortalecimiento de las habilidades de todas las organizaciones en cuestión de monitoreo y evaluación. ¿Vale? Entonces, lo dejo hasta acá, esperando que todavía haya algunos puntos. Acá les dejamos nuestros contactos, también se los compartimos a través del chat. Les agradecemos muchísimo este espacio a Semefi y a todas y a todos y a todos que se hayan conectado al día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos algunas preguntas. Dice, ¿ese monitoreo lo realizan con Salesforce? Sí, el monitoreo se realiza a través del CRM que es Salesforce, que también tuvimos una consultoría para desarrollar todo el sistema. Ha sido un proceso de aprendizaje porque quienes han trabajado con CRMs, pues son, digamos así, son muy, muy cuadrados. Entonces, adaptar indicadores, métricas a una cuadricultura es todo un reto. Entonces, se ha generado un sistema y por eso nos ayuda a que los indicadores clave deben de estar ahí sí o sí y la forma en que se preguntan. Entonces, ese es el proceso. Generamos instrumentos de recolección que pueden ser formularios que desarrollamos desde Form Assembly. Eso se sube y se conecta directamente con el CRM de Salesforce y después de Salesforce generamos estos dashboards que se visualizan en el formato de Power BI. Esa es como la ruta que realizamos. Y además entiendo que es toda la estructura, ¿no? La que va alimentando. Exacto, la estructura aquí es desde las líneas base que tenemos, desde las convocatorias que realizamos para conectar a jóvenes oportunidad, hasta las líneas de trayectoria, que esto es uno de los esfuerzos que hemos desarrollado en los últimos meses, es el impacto no acaba con terminar la capacitación o la formación de las personas jóvenes en un tiempo determinado, sino el verdadero impacto y el cambio estructural y sistémico se va a ver en años. Entonces, es una apuesta también hacia que donantes puedan decir, pues tenemos que financiar proyectos de trayectorias a largo plazo.
¿no? No, como mencionó el compañero previamente, no en 6 meses, no en un año, no, tenemos que ver a largo plazo los proyectos. Sí, así que bueno, me parece que no sé si hubiese algunas, dice, ¿cada cuánto hacen el corte de monitoreo del CRM? El monitoreo se hace cada corte de convocatoria. Eso tenemos programas que van desde los 3 meses hasta los 18 meses. Entonces, eso depende de la convocatoria que se aperture del programa de Youth. Muy bien. Y también aquí hablaban sobre cómo ha sido el financiamiento. O sea, cuentan con financiamiento precisamente para este proceso de medición y evaluación. Sí, hemos tenido donantes, principalmente la Hilton Foundation y Monte de Piedad y Coppel han estado muy interesados en desarrollar estos sistemas de monitoreo y evaluación y de robustecer las capacidades que se pueden hacer en organizaciones, ¿no? Entonces, una de las dinámicas y parte del comité que tenemos es no solamente trabajar para Youthville, sino como parte de esta red global, apoyar las capacidades de organizaciones que se van implementando, que van en nacimiento, y también de otras que a lo mejor ya tienen otros sistemas que a lo mejor puedan fortalecer las capacidades de nuestra organización. Entonces, eso es un poco lo que realizamos. Ha costado trabajo y por eso también es el llamado a que sea se aperture un campo específico o sean más flexibles también los financiamientos hacia la parte del monitoreo, porque consideramos que es la que te da más, ahí es donde se tiene que medir el impacto, pero que desafortunadamente, lo decía a tono de broma, pues a veces es la más aburrida y no es la que te da tanto impacto, ¿no? Pero creo que tener un equipo, tener un área específica y tener equipos y herramientas, pues te ayuda a sostener una estrategia. Claro. Dice, ¿podrías por favor decirnos cuál es la diferencia entre el ERP y un CRM aplicado a una organización civil? Desconozco cuáles son las siglas de ERP, Mariana, no sé si nos Yo puedas. entiendo Sí. que el ERP es más en la parte administrativa, sin embargo, pues bueno, esto sería como harina de otro costal, ¿no? El ERP es para llevar como toda la parte administrativa de la institución y el CRM pues te da para poder medir indicadores o para revisar las relaciones institucionales. Internas, ¿no? Entonces, en fin, pues yo creo que con esto podemos terminar, así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá. Sabemos que este es un tema que nos preocupa y ocupa en el tercer sector. Recuerden que tenemos una cita. Esto va a ser hacia el 18 de septiembre. El foro no va a ser cuarto jueves de mes hacia septiembre, sino va a ser el tercero, es el 18 de septiembre, y vamos a tener el tema de las 5 T's de la filantropía. Entonces, va a estar súper interesante. Es un tema en boga a nivel internacional y vamos a hablarlo acá desde CEMEFI como siempre. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos a tanto a Isabela como a Ángel Solís, a Luis Sánchez y a Gabriel León por haber participado en esta sesión y esperamos que toda esta información pueda ser aplicada, que a ustedes les sirva para aplicar algo de ello dentro de sus organizaciones. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lorena, Laura, muchísimas gracias también por hacer de este un espacio inclusivo. Hasta luego.